Buenas noches, doctores. Gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra al doctor Pablo César Guevara, quien nos va a platicar esta noche sobre la osteoartritis, la enfermedad del siglo XXI. Gracias, doctor. Adelante, por favor. Realmente posee matrices flexibles con resistencias mecánicas muy importantes. En pocas palabras, es nuestro principal sistema de amortiguación y hace posible que la movilidad sea básicamente eh, actividad de todos nuestros días eh, y de nuestras actividades. Eh, Como les comento, es un tejido altamente complejo, poco vascularizado realmente, y que tiene un metabolismo que día a día se sigue investigando y que día a día nos sorprende más. Está constituido por células que son los condrocitos, los generadores de las principales células precursoras, ¿no? Y tiene una matriz extracelular que es básicamente hecha de colágeno, ¿no? Colágeno tipo 2 en la mayoría de las articulaciones, los meniscos específicamente colágeno tipo 1, protoaminoglicanos y ácido hialurónico, lo que genera que sea un tejido altamente flexible. Eh, eh, la salud de las articulaciones, por lo regular, eh, está dada con la función adecuada de los condrocitos. Eso ya también lo hemos visto en muchos aspectos de nuestra práctica, ¿no? Recordemos que entre mejor nutrición tenga este tejido, específicamente de los condrocitos, pues la función estará presente. Si se pierde o se llega a salir de control la regulación de los procesos celulares, pues vamos a tener daños que regularmente van a manifestarse clínicamente con dolor y limitación funcional. Está bien documentado que la interleucina y el factor de necrosis tumoral alfa degradan las macromoléculas de colágeno, interfieren también su síntesis. Perdón, muchos de los actuales tratamientos también van enfocados un poco a esto y molecularmente pues tiene un grado de complejidad realmente importante. Eh, Recordemos que actualmente para su estudio tenemos la anatomía clara de los cortes histológicos de los tejidos que tienen cartílago y por lo regular debemos de saber para fines prácticos que la nutrición del cartílago se lleva en parte por la, por la presencia del ácido hialurónico que está en el tejido sinovial y que es producido por la membrana sinovial y también por la irrigación subcondral. El daño que se hace en el cartílago, en términos básicos, hace que su nutrición sanguínea sea menor y por eso se vaya deteriorando. Eh, Debido a que es un tejido que le llega poca sangre, tiene poca capacidad para regenerarse. De hecho, la respuesta sería que el cartílago no se regenera. Cuando hay una angiogénesis precaria, pues en este caso la necrosis tisular de los condrocitos y la actividad eh, condroblástica va en aumento para fines prácticos. Eh, Luego entonces, pues la osteoartritis, o también llamada osteoartrosis, que es el término más actualmente aceptado por nosotros, porque debemos de diferenciar la artritis reumatoide de origen autoinmune a la osteoartrosis degenerativa. Es una enfermedad crónica degenerativa con procesos inflamatorios caracterizada por degeneración y pérdida progresiva del cartílago y el hueso subcondral, que asocia no solamente a estos tejidos, sino también musculatura, tendones, ligamentos, tejido celular y gran problema en partes blandas. Todo genera el cuadro de artrosis degenerativa. Para fines clínicos y radiográficos, nosotros podemos determinar el grado de desgaste articular. Esto hablando en términos de cada articulación. Eh, la estadística mundial entre cadera y rodilla lleva, como ustedes bien saben, la, la, la serie de casos más alta en cuanto a desgaste. Y cada una tiene sus clasificaciones, ¿no? Se habla de una etapa 1 cuando tenemos
aparición de osteofitos marginales, puede haber ya disminución de los espacios o de las interlíneas articulares. Un autor, Fairbank, que se encargó de la clasificación radiográfica de la artrosis de rodilla en particular, y por lo regular coincide con la clínica, con la radiográfica. Sin embargo, también hay gente que tiene un desgaste, cabe mencionarlo, bastante avanzado por imagen y por clínica no lo presenta. Entonces, nos quedamos con una idea clásica de las 4 etapas de alteración, en donde la segunda fase, pues además de los osteofitos, tenemos las plataformas tibiales planas, los cóndilos cuadrados. En un estadio más avanzado, los osteofitos crecen por razón natural en un intento de estabilizar la articulación del propio cuerpo. Y por último, en la etapa 4, los espacios están completamente cerrados. Básicamente el cartílago se pierde por completo. La fricción entre los bordes del hueso son mucho mayores, haciendo esclerosis, formando esclerosis en la zona del hueso subcondral o incluso también geodas. Nos quedamos con la clasificación eh, eh, básicamente que todos debemos de manejar. La enfermedad como tal, dentro de las enfermedades también que estudia la reumatología, y por consiguiente nosotros como quirúrgicos, es la más frecuente a nivel mundial y es la principal causa de dolor y discapacidad en la edad adulta. Esto es, por eso les digo que hay que estar perfectamente entendido de que la osteoartrosis a nivel mundial es una verdadera pandemia y un problema de salud público enorme que genera millones y millones de dólares de costo anualmente en todos los países. Se ha estimado que la prevalencia de la osteoartrosis en México es más frecuente en las mujeres que en los hombres y constituye uno de los 10 principales motivos de consulta en el primer nivel de atención. Es decir, nosotros como especialistas realmente tratamos las secuelas de la artrosis, es decir, en algunas ocasiones los pacientes llegan ya muy referidos por la mayoría de ustedes como médicos generales o por algunos fisiatras incluso para dar los tratamientos más definitivos. Es por esto que, que les comento también a mis pacientes en muchas ocasiones cuando nos preguntan, doctor, ¿por qué se me gastaron las rodillas? El decir por qué me gasto las rodillas equivale al decir por qué envejezco, ¿no? Básicamente es un tema que debemos de saber que día a día lo vamos a tener más porque cada vez vivimos más, porque cada vez hacemos más actividades y porque en realidad es como si estuviéramos básicamente programados genéticamente para poder tener un desgaste de las articulaciones de mayor uso. Eh, Estadísticas muy llamativas. El tema real de la artrosis, como clínicamente se presenta, no solamente es el dolor por el desgaste condral, eso es algo muy interesante. El dolor en sí es multifactorial en la misma articulación, porque por eso hay gente que tiene desgaste muy agresivo, muy avanzado desde un punto de vista radiográfico, y sin embargo, si nosotros analizamos bien a los pacientes, no llegan a tener un dolor tan importante. ¿Por qué es esto? Porque hay pacientes que tienen poco desgaste y mucho dolor, y porque hay pacientes que tienen mucho desgaste, mucho dolor clínicamente y poco desgaste en la radiografía, porque no nada más causa dolor el cartílago como tal. Sabemos qué es lo que causa más dolor. Sin embargo, a nivel de partes blandas ocurre un tema muy particular. Los ligamentos se sobrecargan, existe hipertrofia sinovial periligamentaria, los tendones se inflaman, el peritendón se inflama, el hueso subcondral se carga de nuevos vasos, hace angiogénesis, producen más dolor, hay disfunciones ligamentarias y musculares, disminuyen los volúmenes de los músculos y todo en sí conlleva al cuadro típico de la osteoartrosis. Es decir, no hay que verlo solamente como el daño del cartílago, sino como varios factores que van a realmente dar un cuadro muy típico y saber que no solamente el cartílago dañado duele. Sabemos qué es lo que más duele, pero los estudios cada vez demuestran más que es un cuadro mixto en una sola articulación. Los daños específicos, por ejemplo, en la rodilla o en la cadera, donde hay colágeno tipo 1, por ejemplo, los meniscos o el labrum acetabular, también es un factor de
de dolor cuando hay deterioro del mismo. Eh, las articulaciones más afectadas son las que llevan peso por lo regular. Por eso les comentaba que la rodilla y cadera son las dos más estudiadas y que más presentan problemas en los pacientes en países de primer mundo, seguidos de la columna cervical y de la columna lumbar. Eh, eh, increíblemente, la cadera y la rodilla son los que llevan el mayor número de cirugías a nivel mundial. En Estados Unidos se colocan 2 millones de prótesis de rodilla y cadera al año. Es un número espectacular, ¿no? Eso quiere decir que 7 de cada 10 adultos mayores de 65 años han sufrido un reemplazo articular. Entonces, de ese tamaño, de esa magnitud es el tema, ¿no? Entonces, por razón natural, las articulaciones que más cargan son las que más se desgastan, aunque tampoco es regla. La combinación de factores como edad, predisposición genética, sobrepeso, la dinámica del deporte, que a continuación también les voy a tocar un poquito el tema porque a nosotros nos gusta mucho ver deportistas, tengo un gran número de deportistas de pacientes, algunos traumatismos o secuelas de traumatismos y las malas alineaciones articulares, por ejemplo, la gente que tiene genovar o genovalgo, pueden predisponer más el factor de la artrosis. Sin embargo, hay gente que presenta artrosis sin factor predisponente, como los que acabo de mencionar. Hay gente joven con artrosis, joven me refiero 25, 30 años. Hay deportistas en activo con artrosis, que eso es todo un tema en foros de discusión mundial, de congresos, porque sabemos qué hacer con la gente vieja desgastada, pero no sabemos qué hacer con la gente joven desgastada. Entonces, se vuelve todo un tema de estudio. Hay gente sedentaria que tiene artrosis, que nunca en su vida hizo ejercicio y que tiene artrosis, y hay gente que ha hecho ejercicio toda su vida y no tiene artrosis. Es decir, aquí parece que la fórmula de 1 más 1 nunca van a ser 2, y hay muchos factores que pueden predisponer el tema. Sabemos que sí, el sobrepeso efectivamente también es una cuestión de desencadene de prótesis, de corrección de prótesis de cadera o rodilla. Sin embargo, hay gente delgada que también se gasta. Entonces, todo lo que tenga que influir en el desequilibrio entre anabolismo y catabolismo de la síntesis de la matriz condral, pues va a tener un desarrollo de artrosis inminente. ¿Por qué se caracteriza este? Por degradación proteica de las fibras y del colágeno tipo 2 y los proteoglicanos, ¿no? La membrana sinovial juega un papel muy importante porque parece ser que la mayor parte de las personas que tienen desgaste condral hacen hipertrofia sinovial. Y esto es una especie de compensación del cuerpo al notar que el cartílago falla su lubricación o no tiene la propiedad para estar completamente útil, las membranas sinoviales hipertrofian y sobreproducen líquido. Es por eso que muchos de los pacientes presentarán también sinovitis inflamatorias crónicas o agudizadas. Y también muchos de los pacientes que sometemos a tratamiento quirúrgico se hace la extracción o la exéresis de la membrana sinovial inflamada. Eso es algo que está presente prácticamente en todos los casos de osteoartrosis o de OA. Algo que es interesante, la epidemiología, ¿no? De esta enfermedad es algo muy interesante. El desarrollo de la osteoartrosis es 20 veces más frecuente en pacientes mayores de 30 años, ¿no? A mayor intensidad y duración de la actividad física, más es el incremento de la osteoartrosis. Las lesiones articulares, o sea, es altísimo, ustedes lo están viendo, ¿no? Es altísima la incidencia en lesiones articulares que hayan tenido algún tipo de lesión articular, llámese lesión meniscal, llámese lesión del cruzado, llámese lesión del labrum acetabular, llámese pinzamiento subacromial en el hombro, llámese esguinces de muñeca de repetición, esguinces de tobillo, fracturas de muñeca, es decir, la osteoartrosis en fracturas articulares parece ser también una condición que se presenta en la mayoría de los pacientes.
del 16 al 46%, fíjense nada más esta cifra, de la gente que tiene artrosis lo tiene en la rodilla, ¿no? Es realmente una cifra muy alta. Y también sabemos que la gente que va pasando más años es la que más se afecta, es decir, los que son mayores de edad. Eh, Factores de riesgo para la osteoartrosis, ¿no? Pero sabemos que tenemos la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, hace énfasis en muchas cosas muy puntuales. Sabemos que tenemos factores modificables, ¿no? Que podemos ayudar al paciente para que deje de desarrollar el cuadro típico de artrosis y podamos tener más control sobre la población que es tan afectada. Y tenemos unos factores que no son modificables, ¿no? Por ejemplo, la obesidad es un factor modificable, la debilidad muscular es un factor modificable, ¿no? La actividad física intensa de alto impacto es un factor modificable. Y nos vamos al otro extremo, la inactividad también es modificable, ¿no? Los pacientes inactivos también pueden generar artrosis. Órgano que no se usa se atrofia y en las articulaciones no es la excepción. Eh, eh, los traumatismos, por ejemplo, la vida cada vez tiene un tema más complicado en cuanto a traumatismos, ¿no? Somos más propensos a traumatismos en todo momento. Entonces, eso también es potencialmente modificable. La reducción de la propiocepción, eso es un tema que actualmente los fisiatras manejan muy bien. Eh, Hiperlaxitud de algunos pacientes. Y tenemos unos factores que son inmutables, por ejemplo, la edad, el sexo femenino, que es mayor la incidencia en la mujer que en el hombre, la herencia y la congénita. Entonces, vemos que se empieza a hacer todo un, un tema. ¿Qué pasa con lo que les comentaba, ¿no? De la osteoartritis en el deportista? Pues es de este tamaño. La incidencia en futbolistas o en gente que ya practicó deporte, que está retirada, es del 16 al 80%. Es decir, una persona que jugó fútbol en un nivel competitivo, nosotros usamos una escala que se llama escala de Beckner, ¿no? Para valorar la actividad atlética de los pacientes. Una persona que tiene un Techner de 6 hace una actividad recreativa 4 veces a la semana. Imagínense que el 16 al 80% de ellos van a generar algún tipo de artrosis, ¿no? Es de 5 a 12 veces más frecuente en el deportista que en la población general. Entre más dura la intensidad y la actividad física, más va a haber deterioro de la rodilla. Y las lesiones articulares tienen una incidencia del 10 al 35.5 por cada 1000 horas de actividad física, ¿no? El 16 al 46% afecta a la rodilla y otras articulaciones también. Y se ven afectados hasta el 6.7% de los corredores. Es decir, ahora que está en auge todo lo que es el fitness y la industria de la, eh, de la corrida, porque ahora, como sabrán muchos de los pacientes, no sé con ustedes, pero con los míos sí, se han vuelto maratonistas. Entonces, hay que hacerles hincapié que es el deporte por excelencia que más impacta y que más desgasta, ¿no? Eh, ¿Qué aspectos tenemos para valorar en los pacientes? Y para dar un buen diagnóstico, porque no nos quedemos con la idea de que solamente los ancianos, las personas mayores pueden tener problemas de artrosis. Hay gente joven que puede entrar al consultorio con dolor de rodilla y no quedarnos con la idea de que es un golpe o una lesión específicamente traumática, sino que puede ser incluso ya un tema de artrosis más avanzada. Entonces, yo les recomiendo siempre que hagamos una buena anamnesis, ¿no? La exploración física meticulosa, si hace o no el paciente actividad física, eh, cómo está haciendo su entrenamiento, cómo demanda la articulación, de qué manera lo hace, si lo hace poco tiempo, si lo hace por mucho tiempo, la tolerancia que tiene al ejercicio, si es un deporte de impacto alto o de no impacto, y las lesiones que hayan tenido también en tejidos blandos, es decir, se llevan también ya algunos eventos de esguinces, se llevan algunos eventos de lesiones previas, eso también involucra mucho el diagnóstico para poderlo sospechar, ¿no? Existen factores biomecánicos y predisposición a la osteoartrosis, ¿no? Generalmente cuando hablamos de alguna lesión,
y también con los que ya les comenté de edad y predisposición genética, ¿no? Todo esto combinado, ¿no? Puede generar el problema como tal mucho antes de lo previsto. Las lesiones y el sobreuso o la inestabilidad de una articulación puede generar por sí misma la osteoartrosis, independientemente de la edad o de la genética. Eh, Acá les dejo el cuadro sinóptico porque es bastante útil aplicarlo en cualquier grupo de pacientes que lleguen a su población. Eh, Nosotros utilizamos, también se las dejo aquí, esta la pueden bajar de internet. Para mí es una manera muy útil de poder valorar a los pacientes. La escala de WOMAC realmente es muy útil. Es una escala de puntuación en la cual nosotros vamos a tener un score final que nos va a decir si la artrosis el problema clínico del paciente realmente tiene una severidad leve, perdón, una presentación leve, moderada o severa. Entonces, es, un, es una guía muy fácil, muy aplicable, que nos da también una visualización clínica bastante útil para nuestros diagnósticos. Eh, el cartílago actualmente tiene una clasificación también, ¿no? Morfológica, según el score de Worms, que también lo pueden bajar de internet. Y esto va de tener un cartílago completamente sano a lesiones intrasustanciales del cartílago, lesiones más profundas o que involucren ya el deterioro completo y generalizado del cartílago hasta llegar al hueso subcondral. Nosotros lo estamos utilizando mucho con fines de documentación y de publicaciones en lesiones condrales y básicamente es la manera más real de clasificar el daño condral en una articulación, específicamente en la rodilla. Aquí viene el tema, ¿no? ¿Cómo tratamos la osteoartrosis? Por lo regular, los objetivos de nuestro tratamiento eh, los llevamos en base a mejorar la calidad de vida del paciente. Es lo que debemos de buscar. Minimizar el dolor, mejorar la función, recuperar la actividad y para esto utilizamos antiinflamatorios, no esteroideos, esteroideos. Está muy en auge la viscosuplementación, también la terapia física y por último los condroprotectores. Eh, Nos centramos en el tratamiento para desacelerar el deterioro del cartílago, mas no lo curamos al 100%. Tan es así que no sabemos cómo se regenera. Sabemos cómo tratar de detenerlo, de frenarlo. Sabemos cómo corregir las secuelas del cartílago dañado, pero no sabemos cómo regenerarlo. Entonces, no lo podemos curar. Podemos curar a un paciente de dolor y de disfunción si le colocamos una prótesis de rodilla. Claro que lo podemos hacer. Pero estamos curando la secuela, no estamos curando la fisiopatología real de la osteoartritis. Entonces, la mayoría de los esfuerzos van enfocados a esto, a frenar su desarrollo. Eh, todos los arsenales que tenemos, como les acabo de comentar, ¿no? Analgésicos tomados, tratamientos tópicos, algunas que son más bien, les dicen terapias invasivas, como las infiltraciones, esteroides, tienen una cuestión ya muy limitada en la práctica diaria para infiltraciones intraarticulares. Yo les recomiendo que lo hagan ya con pacientes básicamente muy seleccionados, que no tengan problemas y comorbilidades, y si los podemos evitar, evitémoslo. A nivel metabólico se pueden seguir utilizando, incluso también hay indicaciones para intraarticular, pero yo les sugeriría que tomemos otras alternativas. Existe actualmente el tema de algunos bioproductos, ¿no? Productos biológicos, ortobiológicos, como el plasma rico en plaquetas, como las stem cells. Eso puede tener algún fundamento también, sobre todo en otros países está muy controlado y un poco más documentado su uso. Eh, Otro tipo de terapia puede ser la condroprotección o condromodulación, no condroregenerador,
condroprotector o condromodulación. Y para ellos, generalmente los productos como el colágeno, el condroitin sulfato, la glucosamina y sus derivados, la diacereína, el ácido hialurónico, por lo regular son medicamentos que ayudan a que la ingesta de analgésicos no esteroideos sea mucho menor. Entonces, tienen un factor coadyuvante en el manejo del dolor en osteoartrosis. Eso es una realidad. Eh, Hablando de ellos, colágeno hidrolizado, ¿no? Eh, Se caracteriza principalmente por su resistencia, ¿no? Eh, Esto lo tenemos en toda la economía de nuestro cuerpo, es la proteína más abundante. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, y que es una proteína con un bajo contenido en aminoácidos esenciales, eh, no se tenía mucho en cuenta realmente en ensayos clínicos, pero sabemos que es parte fundamental en, en la homeostasis del cartílago como tal, y es la base de la matriz de la síntesis. Entonces, algunos de sus estructuras químicas, aquí las mencionamos para hacerles un breve recordatorio, ¿no? Y, y, y en realidad, lo que hay que tener aquí mucho en cuenta, esta cifra nos llama mucho la atención, el peso molecular, ¿no? De su molécula es de 300.000 daltos. Eso es algo que tenemos que estar eh, muy acostumbrados a estos valores, porque algunos productos van enfocados precisamente a complementar eh, este peso molecular con las terapias infiltradas, ¿no? Entonces, tan importante es que su biodisponibilidad del colágeno nativo es muy escasa. El colágeno hidrolizado. Eh, Cuando el colágeno nativo se somete a cocción, se transforma en una gelatina, ¿no? Esto actualmente se somete a una hidrólisis enzimática y tenemos colágeno hidrolizado. ¿Han ustedes oído hablar del colágeno naturalizado o desnaturalizado? Que son procesos que se hacen en los laboratorios para tener una molécula más pura y que sea más digerible y con una muy buena nutrición para, para la asimilación del producto en el organismo. Eh, Estudios en vivo, utilizando algunos isótopos marcados, ¿no? Se ha visto que alcanzan a nutrir cartílago, hueso, músculo, piel, ¿no? Y, y en algunos estudios in vitro, sobre todo con los condrocitos, que por cierto también les voy a presentar ahorita más adelante, hay algunas técnicas quirúrgicas que nos permiten trasplantar condrocitos, muestran la presencia de péptidos colágenos cuando son los pacientes sometidos a la toma de colágeno hidrolizado. Algunos de estos productos se tiene que tomar en cuenta que también trabajan mucho a dosis respuesta, es decir, entre más productos se utilice, más concentración tendrá en el organismo, lo cual ha sido también un tema de algo de debate actualmente. Lo que nos sirve para evaluar cómo funciona clínicamente un contraprotector como el colágeno hidrolizado, ¿no? Son las escalas visuales análogas del dolor. Y la mayoría de los estudios que se hacen hoy en día con un nivel de evidencia científica un poco mayor, es decir, no nos quedemos con la idea de estudios 4 o 5, sino ya estudios de grado 2, 3, nos hacen ver que realmente está teniendo ya un avance más significativo en el manejo de la artrosis degenerativa. Eh, un punto llamativo es que a partir de los 30 años nuestras células empiezan a ver disminuida su capacidad de sintetizar colágeno, ¿no? Muchos pacientes nos preguntan a qué edad pueden empezar a tomar un producto de estos o si los niños o las personas jóvenes también pueden tomarlo. La respuesta es que sí, porque realmente la dieta complementamos de alguna medida el colágeno, sin embargo, a partir de los 45, 50 años, ¿no? Se empieza a perder la capacidad de
de sintetizarlas y de asimilarlas. Y por eso se presentan los datos de envejecimiento, por ejemplo, en piel. Eh, en realidad, ¿no? Eh, para, para darle un poco de consistencia a todo este tema bioquímico, eh, los mecanismos de acción, ¿no? de los condroprotectores, específicamente el colágeno hidrolizado, está, está completamente sustentado que mejora la calidad del cartílago articular. Eh, Tomar 10 gramos diarios de colágeno hidrolizado, que esa es la dosis que ya se estandarizó, estimula y facilita la síntesis de colágeno tisular. Por lo tanto, aumenta la generación de tejidos cartilaginosos, disminuyendo el índice de artrosis. Hay otro producto, Pues se eh, estaba moviendo ¿sí? mucho hace Otro rato, producto. tampoco se oía. Bueno, ¿me oigo ahí? Sí, ¿verdad? Bien. El otro producto, el metil sulfonilmetano, es otro coloroprotector, ¿no? Es, es básicamente azufre orgánico y le proporciona al organismo el azufre que necesita, que está en el líquido sinovial y en la capa interna de la cápsula articular. La FDA ya le otorgó el grado de medicamento seguro, ¿no? Con casi ninguna respuesta adversa, ¿no? Y cómo actúa básicamente el producto en algunos estudios en vivo, inhibe la actividad transcripcional del factor nuclear kappa potencializador de la cadena ligera de las células B activadoras, es decir, ¿no? Evita la degradación del factor que va a hacer la inflamación. Entonces es un coadyuvante en la Me cascada, salí, en frenar ahorita la volví a cascada entrar, pero ya de inflamación en los pacientes. El azufre es necesario para la formación de cartílago y de tejido cartilaginoso, y se ha observado que el azufre en cartílago es un tercio de la que se encuentra el cartílago normal, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta también porque se puede encontrar actualmente en algunos productos en el mercado por separado. El magnesio es otro mineral, ¿no? Que juega un buen papel ya muy conocido desde hace muchos años en el cuerpo humano y que está presente en muchos procesos fisiológicos, ¿no? Como cofactor metabólico. Tiene muchísimas funciones, pero una de ellas y la más importante es la síntesis de proteínas. Cuando existe deficiencia de magnesio, ¿no? Generalmente, sabemos que la gran mayoría de los pacientes con una dieta baja en magnesio, los niveles de osteoartrosis aumentan considerablemente, ¿no? Y esto tiene que ver también porque la cascada de inflamación no es inducida en gran medida por el magnesio, ¿no? Su deficiencia también induce la síntesis de óxido nítrico y de sustancia P, que es un generador de dolor, como ustedes recordarán. ¿Qué respuesta tenemos ante este tipo de problema en la primera fase de los manejos, ¿no? Los condromoduladores que puedan de alguna manera combinar los tres elementos que acabamos de mencionar, sustantivamente vamos a tener una mejora de la sintomatología, por lo menos en la primera etapa y con los primeros datos clínicos de artrosis, ¿no? Entonces, eh, eh, se considera hasta cierto punto un complemento alimenticio, un suplemento alimenticio. Sin embargo, los estudios que se hacen todos los días en los laboratorios a nivel mundial están dándole ya el rango de un medicamento, ¿no? Entonces, CAR-por-3, que nos permite mezclar las tres moléculas, básicamente va a ir a los tres mediadores de la condromodulación, que son la protección del colágeno y la disminución de la cascada de inflamación. Entonces,
Los 10 gramos que tiene el colágeno hidrolizado, con esta dosis es más que efectiva. El magnesio también va a actuar dentro del 60% del cartílago de las fibras de colágeno para aportar resistencia y flexibilidad. Y el MSM, ¿verdad? Que va a disminuir la inflamación. El producto muchos de ustedes ya lo conocen, está disponible en la presentación con 30 sobres, regreso, y por lo regular una toma al día. En las mañanas me gusta darlo diluido en agua o en jugo de naranja. Aparentemente tiene una absorción un poco más noble y se recomienda tomar el mes completo. Por lo regular los tratamientos condroprotectores los dejamos no solamente un mes, de inicio dejamos 2 meses de tratamiento, ayudándonos también de algún AINE de su preferencia. Recordando que los condromoduladores disminuyen la ingesta crónica de AINES. Este cuadro sinóptico me gusta mucho porque nos da idea clara del mecanismo de acción de los productos de Carport-3, el MSM, el magnesio y el colágeno hidrolizado, que van básicamente a disminuir la inflamación, alterando la cascada, y también a mejorar la nutrición de la síntesis del colágeno. ¿Qué otros fármacos actualmente? Bueno, pues les cuento que este mes de febrero salió un paper en la Universidad de Pensilvania de un estudio muy grande de hace algunos años, pero que su lista de pacientes fue muy significativa, su muestra poblacional, y se dieron a la tarea de hacer cortes histológicos al cartílago de las rodillas de cada paciente. Oh, sorpresa, la gente que estaba con tratamientos antidepresivos presentó una mejoría espectacular. Es una cuestión que está todavía revisándose mucho, y la gente que ha tomado algunos productos como la paroxetina pueden estar relacionados a mejoría clínica muy evidente junto con la dosis de condromodulación y antiinflamatorios y algunos con viscosuplementación. Ahí lo pueden ustedes consultar, lleva muy poquito tiempo. ¿Qué otras cosas hacemos nosotros? Bueno, como ustedes lo saben, las inyecciones articulares de corticosteroides, ácido hialurónico, tienen la ventaja de hacer una rodilla o una cadera más lubricada, o un hombro más lubricado, más móvil, menos doloroso. Y damos un tratamiento conjunto. Yo por lo regular, el paciente que no tiene realmente una indicación real para una cirugía, ¿no? Que tienen todavía mejoría con la terapia conservadora, con el manejo médico, generalmente nos vamos al problema con 3 opciones, 4 fundamentalmente. Los analgésicos, el ácido hialurónico inyectado, los condromoduladores y la terapia física. Si esto no nos está llevando a buen término, los casos refractarios del dolor, pues nos vamos a ir ya a los procedimientos quirúrgicos. Este otro cuadro sinóptico a mí me gusta también porque si lo quieren tomar, ahí está con mucho gusto para sus consultorios. Lo que recomiendan la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, ¿no? O sea, realmente cómo se presenta el dolor por artrosis, qué estudios debemos de sacar, qué se tiene que pensar, qué opciones de tratamiento hay, si nos vamos a hacer alguna infiltración, si vamos a mandar a terapia al paciente, si vamos a darle medicamentos, o bien si nos vamos a ir a viscosuplementación o a tratamientos quirúrgicos como la artroscopía o los reemplazos articulares.
eh, ya está muy evaluado, ¿no? La gran cantidad de medicamentos y arsenal médico que tenemos hoy en día. Y muchas de las escuelas, ¿no? Y muchas de las asociaciones a nivel mundial recomiendan y no recomiendan algunos medicamentos, ¿no? Ahí tienen ustedes muchísimos que nosotros creíamos que podían tener alguna aplicación, como los opioides o el acetaminofén, y realmente las academias prácticamente ya los están desechando. La viscosuplementación, pues hay muchos productos en el mercado, no es el tema de la plática, pero pues quiero decirles que la mayoría recomiendan 3 dosis, ¿no? 3 dosis del producto, o hay productos que se ponen con una sola dosis anual durante un año, y los sitios de aplicación pueden ser superiores mediales, superiores laterales o anteriores mediales y laterales. De alguna manera sabemos que puede presentar una mejoría en la calidad de vida del paciente. Tan es así que no están ya aplicándose 100% en pacientes seniles, sino que también tienen un uso. La indicación se extendió muchísimo y se están utilizando ahora en gente activa y joven también, junto con los tratamientos condromoduladores, ¿no? Entonces, como ya sabrán algo, disminuye el impacto, mejora la lubricación y mejora la nutrición del cartílago. ¿Por qué les decía que hiciéramos hincapié en el peso molecular del condroprotector? Porque la mayoría de los viscosuplementadores tienen que tener 300 Daltons al menos, ¿no? Y bueno, pues como toda práctica, existe también algún efecto adverso en alguno de los pacientes después de las infiltraciones, el dolor, el edema, reacciones cutáneas e incluso infección. Hay que hacerlo con su respectivo cuidado. Hay unos estudios, es bastante útil, que también ustedes pueden bajar con respecto a viscosuplementaciones si ustedes tienen alguna duda. Y los tratamientos quirúrgicos, que nosotros hacemos mucho, por lo regular van enfocados al fracaso del tratamiento médico. Esto hoy en día, cada día avanza más, son más requeridas, cada día tratamos de estar un poco más capacitados para poder llevar a cabo las cirugías de reemplazo articular. El tratamiento artroscópico tiene alguna aplicación en algunos pacientes que tienen datos menores de artrosis o bien lesiones muy específicas del cartílago, como pacientes deportistas más jóvenes. Ahí tienen ustedes un trasplante condral, ¿no? Estamos utilizando cartílago humano de banco de hueso para poder sellar un defecto en un cartílago de una rodilla joven, ¿no? Y las osteotomías también tienen un valor actualmente en el manejo de la osteoartrosis degenerativa por procesos de mala alineación como el genovar o el genovalgo. Y por último, pues las prótesis de rodilla. Si ustedes no habían tenido chance de ver alguna, pues realmente son cirugías mayores, espectaculares, en las cuales nosotros retiramos el cartílago enfermo, dañado, y podemos implantar articulaciones artificiales y devolverles la calidad de vida a los pacientes en el caso de que llegue a su punto máximo la enfermedad articular degenerativa. Esto que están viendo pues, es un reemplazo total de rodilla con una rodilla de Johnson de última generación. Y pues la mayoría de ellas, por ejemplo, en rodilla específicamente, van cementadas. Y el avance en biomecánica y en los diseños y materiales de los productos, pues actualmente realmente se ha avanzado muchísimo, ¿no? Ahí tienen una prótesis ya colocada de rodilla. Y radiográficamente lo que conseguimos, si recuerdan los grados de desgaste anteriores, pues bueno, aquí está ya completamente sustituido el cartílago por componentes metálicos, ¿no? Las famosas prótesis de rodilla o artroplastías totales de rodilla. En la cadera también tenemos alguna experiencia
también bastante significativa, con reemplazo articular de caderas. Hay pacientes que tienen una cadera, dos caderas, o cadera, cadera, rodilla y rodilla. Hay gente que ha tenido artrosis de muchas articulaciones o de una sola articulación. Eso depende de cada caso en particular. Es importantísimo también para nosotros poder movilizar y levantar al paciente de manera prácticamente inmediata. Y como ustedes ven, los resultados en pacientes posoperados después del corto plazo, realmente este señor llevaba un par de meses y la movilidad tiene que estar básicamente recuperada de manera rápida. Entonces, es de lo que se trata, ¿no? De ofrecerles calidad de vida a los pacientes en todo momento. La rehabilitación ya también tiene sus protocolos muy escritos, ¿no? Y es importante apoyarnos con fisioterapia, tanto en las fases iniciales de la artrosis como en las fases más avanzadas con los tratamientos quirúrgicos. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo aparentemente. Para cualquier duda, por favor, háganlo en este momento. Muchas gracias, doctor Paulo Guevara, por compartir sus conocimientos y experiencias. ¿Alguno de los médicos que están hoy ahorita en línea tiene alguna duda? Con gusto podemos aclarar. Tenemos una felicitación por parte de la doctora Beatriz García. Gracias. Bueno. Hoy operé con ella, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Hay una pregunta que dice, ¿qué opinas de la rehabilitación inmediata? ¿Inmediata en qué? ¿En el posquirúrgico o inmediata que veamos al paciente? ¿En qué momento? Si es en posquirúrgico, si es en el posquirúrgico, la Sí, así es. rehabilitación es inmediata. Sí, hay protocolos muy definidos para los rehabilitadores en pacientes que tienen reemplazos articulares. Hay una especialidad en terapia física para rehabilitar a los pacientes en el posoperatorio inmediato de prótesis de cadera, rodilla, hombro, tobillo. Eso ya es, digamos que ya está muy visto y yo soy partidario, soy 100% de la idea de que se empiecen a mover de inmediatamente, pero de inmediato. Tenemos otra pregunta en Sí. la cual es, el doctor José Luis Pérez, ¿el CH por cuánto tiempo se da? ¿Tiene experiencia en la aplicación de plasma rico en plaquetas? Sí, el colágeno hidrolizado me gusta darlo por periodos de 2 meses. Después, dependiendo cómo vaya la sintomatología del paciente, lo descanso 1 mes y lo vuelvo a dar. Dependiendo del grado de artrosis también. Si es una artrosis grado 3, 4, honestamente ya no se los recomiendo mucho porque se van a otro tipo de tratamientos. Si es la etapa 1 o 2, lo pueden tomar indefinidamente. Nada más descansando 1 mes por cada 2 de toma. El plasma rico en plaquetas sí lo utilizo mucho, lo utilizo más para tendinopatías crónicas, lo utilizo mucho para lesiones musculares, para cicatrices dolorosas, algunos casos de fibrosis menores, pero no soy muy partidario de colocarlo intraarticularmente, aunque muchos algólogos sí lo hacen y algunos otros de mis colegas. Porque realmente se ha puesto más énfasis y más estudio en tendinopatías, por ejemplo, tendinitis aquilea, fascia plantar, codo de tenista, en eso llega a tener mejor resultado, pero interarticular no soy muy partidario, prefiero el uso de viscosuplementación convencional. Lo he hecho en algunos pacientes, siento que
la respuesta es básicamente la misma con viscosuplementación o con PRP. Hay gente que usa los dos, viscosuplementación y PRP. Yo creo que, que no dista mucho el resultado clínico, al menos en mi experiencia, de viscosuplementación con plasma. Tiene otros beneficios el plasma rico en plaquetas, pero sí lo utilizamos. Gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿los suplementarios se le puede dar a un paciente con lupus que toma prednisona y tiene desgaste de cadera? Que se puede dar con reumáticos, con tratamientos con esteroides, sí, claro, sí se pueden dar. A menos que los pacientes tengan síndrome metabólico. Hay algunos pacientes que tienen diabetes también descontrolada o algún hipotiroidismo. Habría que personalizar las dosis, ¿no? En cada paciente, pero en realidad no tienen contraindicación en reumáticos con tratamientos esteroides. Algunos que llevan, por ejemplo, tratamientos con algún biológico como el infliximab, no realmente tampoco tienen contraindicación. De hecho, muchos de mis colegas reumatólogos dejan no uno, dejan 2 o 3 contraprotectores en sus pacientes. Gracias. Le manda felicitaciones el doctor José Luis Pérez Arreola. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Al parecer no. De antemano a todos los participantes, muchas gracias, que pasen muy buena noche y principalmente gracias al doctor Paulo Guevara. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por compartir. Que tengan una excelente noche todos. Gracias. Hasta luego.